Primer de tot, molt bona tarda a tothom. No parlaré en català perquè jo normalment quan parlo de recerca parlo en anglès. Llavors fer-ho en castellà serà molt difícil, però en valencià o en català encara més difícil. Llavors, canviem al castellà y si os parece bien, pues primero de todo dar las gracias al Jardín Botánico por la oportunidad y a Eva, que ha sido la promotora de que yo esté aquí hoy. Ha sido un poco de coincidencia también personal, porque mi hermana, como digo, aunque yo soy madrileña, mi hermana vive aquí y su familia es valenciana. Y por lo tanto, pues también estoy aquí en casa. Lo que me gustaría transmitir hoy, yo soy científica de plantas, soy una científica del CSIC, tengo un corte muy académico, he dedicado toda mi vida a la investigación, siempre me he movido en los laboratorios y es desde los últimos años que he comenzado a dar charlas un poco para tratar de concienciar a la sociedad. Y si os digo esto lo hago en realidad desde casi que soy madre. Porque desde que tengo hijos es como que empiezo a pensar un poco más en el futuro que van a tener cuando yo no esté. Y esa motivación es la que ha hecho que yo haya girado mi investigación, que al principio era muy fundamental y muy basada en descubrir cosas muy básicas de cómo crecen las plantas y qué genes controlan las plantas, hacia la búsqueda un poco, digamos, no es desesperada, pero sí muy intensa, de una solución o de aportar alguna solución a este reto tan grande que tenemos la sociedad, que es paliar los efectos del cambio climático, frenarlo de alguna manera. Yo sé que yo soy solo una persona y no represento a nada, pero creo que los esfuerzos de todos nosotros y a través de la conciencia social y de vuestro apoyo y el apoyo social, creo que podemos hacer pequeños cambios que se van a traducir en grandes cambios en los próximos años. Entonces, bueno, pues primero de todo, yo trabajo en el Centro de Investigación Agrogenómica de Barcelona, es un centro de excelencia, Severo Ochoa, eso quiere decir que no tiene mucho dinero, pero tiene bastante dinero. Si nos comparamos con el resto de España, si nos comparamos con el resto de Europa, pues no tanto. Pero bueno, es un placer trabajar en este centro porque pues está muy bien. Aquí en Valencia tengo muchos compañeros en el IBMCP y en otros centros que son similares al nuestro. Y el reto que yo investigo es el reto del cambio climático, en particular de la sequía. ¿Y por qué la sequía? Pues porque la sequía es el mayor problema de la agricultura. Ahora mismo, en términos económicos y en términos de pérdidas anuales de frutas, de cereales, no hay ningún problema que tenga un impacto mayor que el de la sequía. Cuando digo impacto me refiero a que a nivel mundial se están perdiendo anualmente entre el 40 y el 60% de los cultivos que se producen. En billones de euros es una barbaridad, pero también en el impacto que tiene en la sociedad, en los agricultores y en los consumidores, en los precios, en la disponibilidad de stock. Ahora mismo estamos en un sitio donde todos podemos ir y comprar lo que queramos y lo pagamos. No tengo tan claro que si seguimos así en los próximos años, en los próximos 20, 30 años, podamos hacer lo mismo. Y antes, hace 10 años, cuando yo empecé a estudiar este tema, alguna gente me decía, ¿pero por qué estudias la sequía? Si tú eres una investigadora muy fundamental, estudias cosas muy básicas, ¿para qué vas a hacer algo tan aplicado? ¿Qué interés? Porque esto al principio parecía que solo afectaba al África, a los países subsaharianos, pero cada vez más la sequía es un problema que afecta a todo el mundo. Y aquí en España es patente, no hace falta que pongas cada día el telediario, que hay una noticia, cada día prácticamente ha cambiado muchísimo la situación y cada día los medios se hacen eco de las pérdidas, de la falta de lluvias o de las inundaciones, porque el cambio climático no solo trae sequía, trae inestabilidad climática. Por eso hay días que llueve mucho y hay días que no llueve nada y hay unas temperaturas muy elevadas y de repente puede hacer frío. Esta inestabilidad climática también es muy, muy negativa para las cosechas. Entonces, según una de las motivaciones, pues es, por supuesto, socialmente mantener la seguridad alimentaria. Y no me refiero solo con esto a que la gente en África no se muera de hambre, sino la seguridad alimentaria también pasa por tener una alimentación sostenible, que seamos capaces de consumir productos que sean saludables y que se hayan producido en unas condiciones saludables y unas condiciones saludables para el consumo, pero también para el entorno. Si estamos consumiendo aguacates que llegan de México cada día, la huella de carbono que esos aguacates están generando es altísima. Igual deberíamos valorar este tipo de estrategias, ¿no? O la cantidad de comida que se elimina. Hace falta esfuerzos desde muchos ángulos diferentes para abordar este problema. En mi caso particular, yo lo abordo desde la genética. Yo he estudiado genética toda mi vida.
me gusta saber los genes, tengo mucha curiosidad, ¿no? Siempre me fijo si tienes ojos azules, los tiene verdes. ¿Y tu madre cómo los tenía? Pues en las plantas es igual. En las plantas podemos ver plantas que dan unas cosechas muy bajitas, pero muy fructíferas, otras que son más resistentes. Estos tomates no se han secado tanto. Bueno, a mí me interesa saber qué hay detrás de esas respuestas más adaptadas. ¿Qué genes controlan eso y por qué? Y yo voy a decir, quiero hacer transgénicos. No, no quiero hacer transgénicos. Os voy a decir una cosa, los transgénicos, esto lo he dicho varias veces en medios de comunicación, pero siempre lo digo, los transgénicos, olvidaros de los transgénicos. Los transgénicos son como de hablar ahora del vídeo VHS. ¿Alguien se acuerda del vídeo? Los jóvenes no saben lo que es. Los mayores lo tenéis en una esquina allí debajo del mueble de la tele y ya no lo encendéis nunca más, ¿a que no? Estos son los transgénicos. Ahora, si queremos mejorar la genética de las plantas, hay el Blu-ray, hay el DVD, hay técnicas mucho más modernas que no tienes que meter ese pedazo cassette dentro de una cosa que solo dura 1 hora y media. Entonces, a mí me interesan las tecnologías que no hacen transgénicos, porque además es algo obsoleto y ha tenido una publicidad muy negativa, además, a veces injusta, pero no quiero entrar en ese debate, sino utilizar técnicas de mejora genética sostenibles y que tengan un mínimo impacto en la planta y sobre todo en la alimentación humana. ¿Vale? Entonces, una de las cosas, el reto y cómo utilizamos las herramientas que tenemos en mi grupo de investigación, luego lo veis, y en mi instituto también, para intentar primero ver qué genes son los que hacen que las plantas tengan, en concreto yo estudio los cereales, más adaptación a la sequía, resistan más los periodos de sequía, y luego entender, una vez que hemos entendido esos genes, decir, oye, pues este gen, a ver si lo puedo seleccionar y mantener, o incluso a ver si lo puedo impulsar un poco para que en la próxima generación, en vez de tener uno de estos, tenga 3. A ver si me aguanta 5 días más el trigo sin regar. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y eso lo tenemos que hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque si sigue así la prospección del cambio climático, y esto lo dicen los físicos, lo dicen todos los investigadores, es unánime, todos los ambientalistas, todos los investigadores, es una realidad que la temperatura de la Tierra está aumentando, se está aumentando la temperatura, está bajando la cantidad de agua dulce que hay en el planeta y, por lo tanto, los cultivos se van a ver muy penalizados por esto. Por lo tanto, tenemos que aumentar con estas condiciones, porque yo no soy capaz de bajar el termómetro de la Tierra. Esto hay que decírselo a las grandes multinacionales que están echando todo el día en funcionando y produciendo, para que todos nosotros sigamos siendo tan consumistas, también hay que decirlo. Pero bueno, nosotros lo que queremos es utilizar los genes para aumentar la producción en las mismas hectáreas, porque la superficie de área cultivable de la tierra no va a aumentar, si acaso va a disminuir, porque cada vez somos más gente y hay menos área para labrar la tierra, ¿no? Entonces tenemos que buscar una solución y nuestra solución pasa por, en lo que tenemos ahora, intentar mejorar la genética y hacer que esas plantas que antes resistían solo 5 días sin agua, ahora a ver si podemos aguantar las 2 semanas. ¿Por qué? Porque así no perdemos las cosechas y vamos a tener unos mejores rendimientos y eso va a tener un impacto social en los precios, en la calidad de la alimentación, en la dependencia que tenemos de otros también para recibir. Ahora se habla mucho de la guerra de Ucrania, de que no va a haber trigo, que no va a haber aceite de girasol. Bueno, pues vamos a ver si desde aquí podemos aportar alguna solución. Entonces, tenemos que producir cultivos con menos agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, he puesto el logo de Hídrica. Hídrica es una suerte que he tenido estos años porque tuve la gran suerte de ganar un proyecto de la Unión Europea, del Consejo Europeo de Investigación, solamente para mi grupo, pero es una cuantía muy, muy generosa y eso me ha permitido reclutar a mucha gente joven que, pues como decía antes nuestro compañero, estaba en una situación precaria y ahora en mi grupo por lo menos no lo están. Y aparte de generar estos puestos de trabajo, pues estos chicos que son muy buenos profesionales y muy jóvenes, muy talentosos de toda España y también del extranjero, están trabajando en este proyecto Hídrica para intentar identificar genes que hagan que en las próximas generaciones de trigo, de cereales, de sorgo, las plantas tengan esta mejor resistencia. En el caso particular de mi grupo, ¿por qué he recibido yo esa ayuda? ¿Por qué mi grupo y no uno de Alemania o de Italia, que tienen más dinero y se supone que son mejores? ¿Por qué nos lo dieron a nosotros? Pues nos lo dieron a nosotros porque hemos tenido un abordaje innovador.
Y yo creo que eso es una cosa muy de nosotros, de los españoles. A lo mejor no tenemos tanto dinero como en Suiza ni como en Alemania, pero siempre somos muy creativos y somos muy innovadores. Y en mi grupo, pues desde los últimos 15 años siempre se ha sostenido la idea de que podríamos hacer algo como hackear las plantas. Todas las estrategias que se habían hecho hasta ahora para intentar producir cultivos resistentes a la sequía se hacían modificando genes del crecimiento de la planta. Y esto penalizaba mucho en los cultivos. Los cultivos estaban todo el rato como luchando contra una cosa que todavía no había llegado, porque la sequía solamente es un periodo, no es todo el rato que hay sequía. Y en cambio, nosotros lo que nos propusimos en este proyecto es que igual podíamos hackear las plantas para que desde unas pocas células, y aquí están en verde, esto es una raicita de una planta muy pequeña, que lo veis ahí, la raicita, y esa manchita verde son unas poquitas células de la punta de la raíz, que son las células madre. Las plantas también tienen células madre. Ahora hay mucho hablar de las células madre de los animales, por los tumores, las células madre. Bueno, son las células que controlan todo, por suerte a veces o por desgracia otras, pero en las plantas también están estas células que lo controlan todo. Y nosotros pensamos que podíamos manipularlas genéticamente, amablemente, para producir plantas que fueran resistentes a la sequía. Y para resumiros 15 años de trabajo en una diapositiva, y mis becarios me van a matar, pues lo que hemos logrado en estos últimos años es producir plantas, unos cultivos que tienen un 40% más de resistencia a la sequía que los cultivos normales. Y eso lo hemos hecho solamente modificando un gen de estas plantas. Estos no son plantas comestibles, son plantas modelo Arabidopsis, son ratoncillos. Es como cuando veis en la tele un fármaco para el Parkinson y veis los ratoncitos en el telediario y dices, lo han hecho en ratones, yo no me voy a poner eso. Bueno, primero se prueban ratones y luego se pone en humanos, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros primero lo hacemos en este modelo porque es muy rápido y se trabaja muy bien en el laboratorio, pero inmediatamente después, y por lo que nos dieron el dinero europeo para hacer todo este proyecto tan ambicioso, es porque estos resultados abrían una puerta, como representa la imagen, abren una puerta a generar cultivos resistentes a sequía. Y lo que hemos hecho es trasladar nuestros resultados del ratoncillo, de esta planta, de la mala hierba, esta Arabidopsis, a los cereales. Y en concreto, el cereal que hemos elegido en mi grupo y el que a mí me interesa más no es el trigo, que es el que más impacto económico tiene, sino el sorgo. Y muchos no sabréis ni lo que es el sorgo. Bueno, pues aquí os presento unas semillas de sorgo y unas plantitas de sorgo. El sorgo es un cereal muy parecido al maíz. Se utilizaba antiguamente en España para alimentar animal, alimentación animal. No tiene tanto valor económico, pero lo va a tener. Porque es muy resistente ya de por sí a la sequía y a las elevadas temperaturas. Se utiliza en países de India, en los países subsaharianos para hacer pan, para hacer pasta. Además no tiene gluten y va muy bien para hacer pasta para celíacos. Y el estudio del sorgo tan incipiente está despertando una tendencia en Europa para financiar más proyectos para poder cultivar sorgo. Y de hecho ya, como el maíz consume mucha agua, se está empezando ahora a sustituir maíz por sorgo. De hecho hay palomitas de sorgo, por ejemplo. Podéis comer, en mi laboratorio las hacen cuando me despisto, están ahí merendando palomitas del sorgo. Entonces, bueno, nosotros hemos trasladado nuestra investigación de 20 años a mejorar el sorgo, pero con nuevas tecnologías. Normalmente, ¿qué se hacía? Mejora genética. En España hay muy buenos mejoradores y siempre se ha hecho mejora, selección visual, ¿no? Por marcadores. Nosotros teníamos una idea que era que las células madre tenían el secreto de por qué estas plantas pueden estar mejor adaptadas al estrés. Y entonces nos hemos ido a buscar las células madre del sorgo, que era una aventura, porque bueno, sí, están colocadas en el mismo... Esto es una punta de una raíz y estas células aquí están en azul. Las que están en azul en el marco rojo son las células madre del sorgo. La foto es muy bonita, es de un becario que tengo de Ciudad Real que se llama Andrés, pero es muy difícil hacer esta imagen. Hemos utilizado una microscopía, una tecnología de microscopía con focal láser, que es como si le hubiéramos hecho un TAC a la planta o algo así. Pues, estáis más relacionados con ir al médico, pues es como haberle hecho una radiografía muy fina y hemos podido localizar estas células y ahora las hemos aislado y estamos viendo qué genes tienen y si podemos también tocar esos genes para conocer y para mejorar estos cultivos. Esta década última nos ha hecho un gran favor porque hemos pasado de mirar las plantas y seleccionarlas a vista, como han hecho muchos, seguro aquí tenéis Origen Agricultor, a seleccionarlas basada en el genoma, en el que el genoma, ahora se habla mucho, ¿no? Los genomas, el conjunto de genes de un individuo. Pues nosotros hemos tenido acceso al genoma del sorgo y entonces
hemos empezado a modificar el genoma del sorgo. Y de nuevo, no con transgénicas. A mí el vídeo VHS, mi madre no lo ha tirado tampoco, pero yo lo tengo, yo ya tengo otras cosas. Pero es algo que se lleva haciendo. El vídeo VHS solamente ha sido una época de la mejora. Los últimos, hace 20 años. Nosotros, en la humanidad, llevamos mejorando las plantas muchísimos años. Desde que hemos sido capaces de seleccionar y cultivar, y desde que existe la agricultura, hemos ido mejorando con estrategia visual o estrategia molecular las plantas. Y lo que yo os propongo es utilizar la edición genómica para mejorar los cultivos. Es un tema muy candente en la Unión Europea. El Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón ya han aprobado la legislación para introducir la genética, esta mejora genética. En Europa está en mucho debate. Tengo que deciros que la situación de la guerra con Ucrania nos va a hacer un favor, porque antes de importar o de ver mermado el stock de grano que tenemos en Europa, quizás los políticos, muchas veces sin un gran entendimiento, y por eso estoy yo aquí, no para que los políticos se entiendan, sino para que todo el mundo entienda que no es nada nocivo y que simplemente es una tecnología más, como la vacuna que lleváis puesta, los que la llevéis, y por eso estamos aquí. Entonces, bueno, pues queremos utilizar la edición genómica, no es transgénico, no deja marca, pero sí que deja mejoras. Y eso es lo que nosotros decimos, es poner nuestro conocimiento en valor agronómico. Y para que eso pase necesitamos el apoyo de la sociedad. Y necesitamos que una vez más, igual que ha hecho la sociedad con los científicos con las vacunas, pues la sociedad también apoya a los científicos de plantas y el trabajo tan serio y profesional que hacen tantos miles de jóvenes que hay en nuestro país, en la Unión Europea y en otros países, para generar mejores cultivos y generar soluciones sostenibles a la alimentación, porque si no, ¿qué vamos a comer mañana, ¿no? Nosotros hemos hecho mucha prensa en los últimos años, ¿no?, de los alimentos del futuro, de qué vamos a comer. Vamos a comer menos, mejor, eso es mejor, vamos a comer mejor, comemos cada vez mejor, ahora comemos mucho mejor. Cuando la gente dice, ahora comemos muy mal, no, ahora comemos mucho mejor que hace años, porque todo lo que comemos tiene un control de calidad exhaustivo. También hay mucha más variedad, cada uno elige lo que puede comer o no, y quiere comer o no, pero la calidad de los alimentos cada vez es mejor. Entonces queremos que haya alimentos mejores adaptados a las condiciones del clima, y queremos que la sociedad apoye a los científicos y el Estado apoye a los científicos, pero sobre todo a la gente, que la gente le pida a los científicos que siga apoyando y que financie la investigación, para que podamos seguir trabajando pues, con gente tan joven y tan maravillosa como la que hay en mi equipo, que la verdad es que me siento muy privilegiada y es quizá lo mejor que me ha pasado en todos estos años de carrera, ¿no? Tener un equipo de gente joven de todas partes. Ahí, el pelo así rizado ahí es de Castellón, el Juan, es ingeniero agrónomo. Es verdad, no, pero es de todas partes. Sí, es muy gracioso. Es un ingeniero agrónomo fantástico del sorgo. Y que realmente se crea en esta gente, se crea en la gente joven que trabaja duro para traer soluciones a estos retos tan importantes, ¿no?, como es el del cambio climático. Nosotros introducimos nuevas hipótesis, introducimos nuevos conceptos y esperamos introducir nuevas variedades de cereales en el mercado. También lo hacemos de manera emprendedora, como dice ella, pues algunos de los chicos, como no tienen cabida en el entorno académico, porque ya sabéis que es muy difícil encontrar una salida profesional en el entorno académico, también los animo a montar sus spin-offs y sus empresas. Y ahora pues estamos en ese proceso de creación de empresas que para mí es apasionante, pero también muy desconocido, y estamos montando pues alguna startup. Todo esto lo hacemos en el CAG, en el campus de la Autónoma. Es un edificio nuevo, instalaciones maravillosas, los invernaderos en el techo, tenemos mucha suerte de poder estar ahí y bueno, pues aquí acaba mi charla. Muchas gracias y si tenéis preguntas vamos a estar por aquí tomando una cerveza. O sea que